Era para el 2.1, profe. Acá lo encontré. 2.1 de A unión B, no. ¿En conjuntos? Sumatoria. Ah, perdón, porque estaba. El 2.1. No, para siguientes funciones de n en n, realizar los bosquejos de los primeros valores. Sí, lo ven, depende. Los primeros 10 puede ser, lo que quieran. Los primeros 10, los primeros 5, los primeros 20. Depende de cuándo se aburran. Sí. Lo que importa es que ustedes entiendan cómo sigue de una manera la tendencia. O sea, que les alcance los valores que dibujan para entender la forma de la gráfica. ¿Sí? Y el 0, sí, es un número par, exactamente. Entonces, el 3.1.L de Sí, inducción el de completa. productoria. Ahí va. Ahí va. Entonces, primero que nada, ¿ya vieron todos inducción completa? En teórico. No. Demostraron algo ahí, pero no sé si lo dieron como tal. Ok. Ya habían visto entonces. Esperen, pues nos queda inducción completa y aplicaciones. Ahí va. Pero de inducción completa no vieron porque todavía no llegaron, ¿no? Creo que no lo dieron como tal, sino que demostraron una propiedad. Ah, igual tiene. A ver, los que. Con Juliana sí lo dimos. Y probablemente tengan videos grabados, y si no hay OpenFin grabado, y si no hay material grabado, ¿no? O sea que alternativas, si su teórico no se dio, tienen para verlo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, para estudiarlo. No es que no tengan dónde estudiarlo. La pregunta era que capaz algún práctico, que algún teórico todavía no llegaron y que sea más como de la segunda parte de la semana. Esa era mi pregunta. A eso me refería. ¿Sí? Entonces, Profe, yo tengo una duda sobre medio el segundo que voy a enchufar 1.7b. Esperen, deme medio segundo que voy a enchufar la compu, me estoy por quedar sin batería y ya me. Ahora sí, escucho. Sobre el 1.7b, no entiendo cómo hay que bosquejarlo. El 1.72. 1.7b. 1.7b. Bosquejar un par de ejes de coordenadas, es decir, en R por R, los siguientes conjuntos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del conjunto A, que lo que les dice es I igual a 2. ¿Tiene alguna condición para la X? No. No. Entonces, lo que quiere decir es que no importa cuánto sea el valor de X, el valor de Y va a ser siempre 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la forma de ese conjunto? Una recta. Una recta paralela, ya dije yo una parte, ¿a qué eje? Al eje X. Al eje de las X, perfecto, porque no importa cuánto valga X, el valor de la Y es constante. ¿Qué es lo que va a pasar con el conjunto B? Estamos hablando del 1.7, Santi y Alejandro. Va a ser al revés al A. Va a ser paralela al eje X. El B va a ser para el eje X. Al eje Y, perdón. Al eje Y va a pasar por el -3 en la X, ¿no? Porque es lo mismo. Para cualquier valor de Y, el X vale -3, o sea que X queda fijo e Y es variable. ¿Sí? Y bueno, y para el C es algo bastante. Dice X igual Y, pero si se hubiéramos escrito como Y igual X, sabían recontra lo que. Ya es más que conocida esa función. Va, ese conjunto en realidad. ¿No? ¿Cómo es esa forma? No es diagonal.
una diagonal, perfecto. Que pasa por el origen, ¿no? Que pasa por el origen, exactamente, y es la bisectriz de los ejes. O como dice Joaquín, una línea que divide el ángulo de los ejes en 45 y 45. También. ¿Sí? Lo que importa en este caso era que supieran dibujarlo. No, lo que les iba a decir de inducción completa para dar la oportunidad a que todos estén más o menos en misma sintonía y no quemar los ejercicios. Lo de productoria, ¿qué era lo que le estaba complicando? ¿La manera de pensarlo o la notación? No, ya llegamos al resultado, pero queremos saber si está bien lo que pasa, porque nos dio que, o sea, lo demostramos para un h más 1, pero nos dio que h tiene que ser 1, entonces no sé si lo demostramos en sí o no. Les dio que lo hicieron para, o sea, suponiendo que se cumplía para h, lo demostraron para h más 1 y les dio que el h tenía que ser siempre 1. Exacto, algo así. Raro, ¿no? Lo que pasa es que nos quedan iguales bases, pero distintos exponentes, entonces al igualar exponentes no quedó eso, que tiene que ser igual a 1. En el L. Claro, queríamos que revisaras eso, capaz que usamos mal una propiedad de potencia o algo de eso. Sí, probablemente, o sea, si llegaron que, lo que dice un poco Gonzalo, ¿no? Si llegaron a que a lo que se cumple depende solamente de un valor, o sea, es solamente cierto, ahí va, para un valor, entonces hay que revisar las cuentas. O sea, ya tienen, ahí encontraron una manera de darse cuenta que tienen que revisar las cuentas, exactamente. Sí, revisamos como una hora o dos y no encontramos, por eso te Bueno, pedí. déjenlo guardado y la clase que viene, cuando estén todos en la misma sintonía, lo vemos. ¿Sí? Hacemos las cuentas entre todos. Porque probablemente se hayan trancado ustedes, pero no te la cuento, Nicolás, no te preocupes. No lo spoileamos, lo dejamos para el próximo capítulo de la clase que viene, ¿sí? ¿Les da para aguantarse la ansiedad hasta la clase que viene? Mientras tanto, No, no me la conté, profe. mientras tanto, lo que pueden hacer es volver con cabeza fresca porque hacerlo. No, fuera de broma, una estrategia para revisar estos ejercicios es volver a hacerlos desde cero. Porque si a veces si hicimos un error de cuentas cuando lo hacemos sobre las mismas cuentas, leemos el mismo error y cometemos el mismo error. ¿Sí? Profe, ¿Qué? porque el ejercicio L, o sea, nosotros lo hicimos sustituyendo todas las n's por 1. ¿Ok? Entonces se supone que ese 1 vale como h. No, esperen. Esto es, a ver. Primero, vamos acá. Vamos a inducción completa, versión muy abreviada, así que los que no hayan visto, no se preocupen, pero hablando de lo básico. La inducción completa tiene dos cosas, ¿no? Tiene la hipótesis inductiva y el paso inductivo. En la hipótesis inductiva hay que probar que se cumple para el... Un n igual 1. O sea, para el primer término. valor. Exactamente. Entonces, en el caso del L sería, bueno, no dice ahí, pero sería para los naturales. O sea, incluso para n igual 0, pero para n igual 1. Entonces dicen, bueno, si n vale 1, verificar que se cumple. Bueno, no, tiene que ser para igual 1 porque casa es de 1. Entonces, verificar que se cumple para n igual 1, ¿no? O sea, el primer paso es verificar que se cumple la hipótesis inductiva, entonces es verificar que se cumple para n igual 1, ¿no? En el L estamos. ¿Y dónde su h es el h? ¿Es esto? Para lo que yo puse n igual 1, ustedes le ponen h igual 1. No, n igual 1, después n igual h y después n igual h más 1. Ah, perfecto. Entonces, ahí sí tienen que verificar que se cumple la igualdad. Ahí va. Y en el paso inductivo es, si se cumple para n igual h, esto es lo que suponen, entonces se cumple para n igual h más 1. Si ustedes llegaron a que h tiene que valer 1, sí, en algún lado se les pifió una cuenta porque justamente h debería ser cualquier natural. ¿Sí? La idea es Profe, que se cumple para nosotros lo hicimos para el 1, manual, y llegamos a que se cumple la igualdad. Perfecto. Ahora, si se cumple para h más 1,
significa que se va a cumplir para n igual 2 y todos los naturales que siguen. Sí, pero no Pero lo... como primer paso, n igual 2. Si se No. cumple para n igual 1 y no se cumple para n igual 2, porque lo hicimos manual con 2 y no se cumple, Sí. y el resultado me dice que h solo puede valer 1, en la demostración cuando usamos h más 1, Mm. no quiere decir que va por ahí el resultado. Quiere decir que la están pifiando, porque le está pidiendo que demuestren que se cumple, entonces tiene que cumplir para cualquier n. ¿Sí? O sea que si les da que para n igual 2 no se cumple, revisen las cuentas. ¿Se acuerdan que productoria es multiplico y multiplico, ¿no? O sea, en el caso del L, Sí, en el sí, caso sí, del todo. L, Revisamos como 80 Pero, veces. pero igual como el enunciado del ejercicio no dice demostrar para todos los naturales, sino demostrar usando el método de inducción completa. sí, el método de inducción completa lo que muestra es que es el método para mostrar que se cumple para todos los naturales. Justamente, basándose en qué, en que yo muestro que si se cumple para el n anterior, entonces se cumple para el n más 1. Como lo pruebo para el caso 1 y después pruebo que si se cumple para el n, entonces se cumple para el n más 1, eso lo que hace es que pueda recorrer todos los naturales. Porque si se cumple para el 1 y yo mostré que se cumplía para el siguiente, entonces se cumple para el 2. Si se cumple para el 2, como yo mostré que no importaba cuánto valiera n, se cumplía para n más 1, eso quiere decir que también se va a cumplir el 3. Como se cumple para el 3, quiere decir que se va a cumplir para el 4. Por eso se llama inducción completa, porque deduzco a partir del anterior el siguiente, pero eso va a pasar para todos los naturales. Por eso se llama inducción completa el método. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Los perdí. Sí, sí, se entendió. Sí, sí. No, no sé, porque no tenía respuesta, entonces está. Pero no, entonces, si lo hacen a mano, para n igual 2 se les tiene que cumplir. ¿Sí? O sea, si hacen la cuenta para n igual 2 se tiene que cumplir. Y para n igual 3 también, pero igual hay que demostrarlo partiendo de un h que se cumple para un h más 1. ¿Sí? Ahí sí es donde después hay que jugar un poquito a ver cómo hacerlo, pero se puede hacer. Se tiene que poder hacer. Pero sí, con los de productoria a veces hay que jugar un poquito más que con los de sumatoria. Bueno, nada, Franco, vi que tenías una duda con producto cartesiano, pero Joaquín y Gonzalo te respondieron. No sé si ya te quedó clara la duda. No llegué a leer todo el chat en paralelo. ¿Sí? Perfecto, genial que se ayuden. Bien, entonces, nada, para los que no habían visto inducción completa, ahí les quedó como una mini introducción de lo que van a ver, pero vean bien todo el teórico. ¿Sí? En OpenFin hay una clase de inducción, ¿no? Inducción Completa. Sí, Pues tiene yo que no estar la en había Open. visto en Nutri. Y creo que aparte los están grabando algunos de los teóricos, ¿no? O sea, por más que no estén abiertos los canales de YouTube, creo que están quedando igual grabados. ¿O no? No sé ahí. Ahí, Yo tampoco. Pero bueno, y también tienen los apuntes, ¿no? si alguno tiene alguno de esos teóricos grabados y lo quiere pasar por el chat, genial. Sí, pero yo pensé que lo estaban dejando grabados, pero capaz que me confundí. O que entendí mal. Bien. Los de Juliana por lo menos los están subiendo a YouTube. Bueno, ahí va, perfecto. Y Juliana dio entonces, así que si quieren quieren pasar el Canal link de del YouTube. canal de YouTube, por si alguno no lo tiene. Ahí va. Para f de x en el 2.2. A ver, déjame que vaya para ahí. Ah. ¿Cuánto queda f de x? Sí, perfecto, queda lo que escribiste, ¿no? Es hacer f de x y a eso que me da volverle a aplicar f de x. Entonces, en este caso,
si es en el 2.2 a, que f de x era 1 sobre 1 más x, ¿no? Está perfecto lo que dijiste. Voy a hacerlo con colores. Es f de esto, ¿no? De f de x. Exactamente. Entonces es 1 sobre 1 más, y el valor que tengo en x, no sé, y acá sería poner f de x. No, creo que hiciste algún relajo con los que me preguntabas por ahí. Sí, me separaste un 1. Ah, no, está. Falta un paréntesis ahí. Pero sí, Joaquín. Y esto es 1 sobre 1 más 1 sobre 1 más x, que es justamente el valor de f de x, ¿no? Esto es el valor de f de x. ¿Sí? Ahí lo que les conviene hacer es las cuentas, Joaquín, para bosquejar la función, porque si no les queda escrita así, queda media fea, pero bueno, pueden sacar, ¿no? Sacan factor común, queda 1 sobre 1 más x más 1 dividido 1 más x. O sea, queda 1 más x dividido 2 más x. Eso es lo que queda de la función al final. Ahí va. Y tienen que dibujar esa función. Sí, sí. Bueno, ahí ya tienen el... Entonces, de acá al miércoles se miran la inducción completa y hacen esos ejercicios. Así sacamos las dudas. En inducción completa es re importante que hagan el esfuerzo porque es una técnica que una vez que la dominan es bastante fácil, pero es bastante entreverada. Sobre todo porque es eso, empiezan a hacerse como lío entre, el N, el H, quién es quién. Entonces, Sí. está bueno que hagan el esfuerzo de hacer los ejercicios. Yo probé ahora para el paso 2, que habían dicho que no se cumplía el 3.1L, y sí se me cumplió. Bueno, bien. Vamos en Para el buen paso camino. 2 se cumplió. Perfecto. Sí, si lo van haciendo a mano, se tiene que cumplir para todos los N. El tema es que yo no puedo hacer el cálculo para todos los N a 4, por eso, para todos los N a mano, por eso es que hacemos inducción completa. Es decir, bueno, parto a partir de que un N se cumple y quiero ver que para el siguiente se cumple sí o sí. Bueno, eso. Profe, una pregunta. Sí. En el 2.1 que dice recientes funciones, realizar los bosquejos de los primeros valores, es hacer tipo la gráfica. Sí. Bosquejo se le dice cuando lo Gracias. hacen así nomás, sin demasiada precisión. Eso se le dice bosquejar, porque sabemos que no van a ser perfectos los valores. ¿Sí? Ahí va. Entonces, de funciones capaz que sí lo tienen como más presente porque es de las últimas cosas que hacen en el liceo, capaz. O no, no sé. Ahí va. Son como cosas más conocidas. ¿Y se acuerdan de qué quería decir F o G y el FOG y el GOF en la composición? ¿Listo? Bien. Por eso es un tema de notación más que nada. Por ejemplo, en el 3 que dice calcular F compuesto con G de X, si ese cerito es compuesto, ¿qué quería de...? No, no, Gonzalo, está bien, no es trampa. Dale, ya que hiciste, vamos a evaluar MI el semestre pasado, así le hacemos un poco de publicidad. Hacer F compuesto con G de X, ¿qué quería decir? Lo de los cables. FOG y GOF, pero eso porque queda F compuesto con G o G compuesto con F. Si yo escribo F cerito G de X, ¿qué función aplico primero? G. G, ahí está. Esto es, ok. Esto es una manera de escribir, más elegante de escribir
g de x y al valor que obtengo como resultado le aplico f. ¿Sí? Pero para no escribir tanto paréntesis, en vez de escribir f de g de x, lo escribimos como f compuesto con g de x, donde aplicamos primero la función que esté más a la derecha. Hacemos g de x y a lo que nos da eso le aplicamos la f. ¿Sí? Que fue un poco Yo lo que tengo una hicimos, duda sobre el 4. que les escribí como lo escribí de color diferente por gusto. Sobre el 4 de funciones, Sí, sí, el A. Porque ahí, o sea, la gráfica que está ya te da G compuesta con F. ahí está. Y después te lo pide que lo calcules. ¿A qué se refiere? F compuesta con F. Nada, escribir lo que da, ¿no? O sea, pueden hacer una Los tablita. pares ordenados, digamos. Claro, Ah, exactamente. ta, ta. O sea, el A al final te lo manda a la M, ¿no? El B te lo manda a la M. La F te Ah, hay la... que escribir del A al C, digamos. Claro, vas del A al C, ¿no? Cuando C. Ta. Sí, muchas gracias. Entonces es escribir cómo te queda. Ahí va. Y eso con eso pueden decir, ahí va, cuáles son. ¿Se acuerdan de inyectiva, sobreyectiva y biyectiva que querían decir? Así ya repasamos eso también. Inyectiva, ¿qué quería decir? Esto lo podemos aprovechar el dibujo. Inyectiva creo que era que, o sea, dos valores que tienen que ser diferentes, sí o sí tienen que dar, o sea, valores diferentes también, tipo, no sé si Exactamente. me explico bien. Sí, te explicaste perfecto. Que si yo salgo de valores diferentes, o sea que si x1 es diferente de x2, f de x1 tiene que ser diferente de f de x2. ¿Sí? Inyectiva. Y Joaquín los escribió al revés para confundirlos, pero si juntamos todo lo que escribió es eso. Inyectiva es que no hay dos elementos que tengan la misma imagen, o que cualquier par de elementos tiene imágenes diferentes. Entonces, mirando a la F y a la G, exactamente, que cada valor de I tiene un único valor de X, una única preimagen. También, esa es otra manera. ¿Sí? Que todas las preimágenes de los elementos de I valen 1, o menor o igual que 1, pueden valer 0. Entonces, no voy a hablar de la composición, pero la F y la G, ¿alguna de las dos es inyectiva? La G. La G es inyectiva, ¿no? O sea, de cada elemento de B, siempre salimos a elementos diferentes en C. La F no es inyectiva. ¿Y es culpa de quién es? Del A y B, que los dos van a G, y A de y E B, y D, que van a, no sé, la exactamente. otra. De A y B, que los dos van a G, y de E y D, que los dos van a J. Muy bien. Y ahora sobreyectiva. ¿Se acuerdan lo que quería decir sobreyectiva? Que todas las imágenes corresponden a un valor. Ahí va, que todos los valores del conjunto imagen tienen una preimagen. O sea que siempre hay algún valor de X, tal que f de X me da Y para todos los elementos de B, por ejemplo, o de C. Entonces, de vuelta, de F y de G, ¿alguna de las dos es sobreyectiva? No es ninguna, ¿no? La G es sobreyectiva. No hay ningún puntito de C que no tenga algún valor de B que vaya hacia él. ¿Lo ven? La G es biyectiva, entonces, profe. La G es biyectiva, exactamente, porque es inyectiva y es sobreyectiva. Sí. La F, claro, el H y el I no tienen imagen, exacto, Frank. Perdón, el H y la I no tienen preimagen, por eso la F no es sobreyectiva. O sea, la F no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Y cuando hago la composición, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo me queda? La composición decís GOF. Sí, GOF, exactamente. GOF, ¿cómo queda? Sí,
Sobreyectiva, Matías, es que todos los elementos del conjunto imagen tienen una preimagen, ¿sí? Entonces, viste, en el caso de la G, la roja, es que todos los elementos que están en C tienen algún elemento del conjunto B que cuando yo aplico G va a C. En cambio, si mirás la F, la función F, y mirás los conjuntos los elementos del conjunto B, el elemento H y el elemento I no tienen preimagen. ¿Lo ves? O sea, no tienen nadie de A que vaya a parar a H o a I. Entonces, F no es sobreyectiva. ¿Hasta ahí venimos bien? Perfecto. Y biyectiva es que sea las dos cosas. Inyectiva y sobreyectiva. ¿Ah? Bi es para los dos lados, ¿no? Es que para cada elemento de X hay uno de Y y para cada elemento de Y hay uno de X. Y exactamente uno. Perfecto. No, Y la composición dijimos pe- que no era nada. Entonces, ¿no? En resumen, el ejercicio es la composición, no tiene nada, o sea, no es ni inyectiva, ni sobre, ni la otra, ¿cómo era? No. Ni inyectiva, ni Biyectiva. sobreyectiva, ni biyectiva. La G solamente es biyectiva y la F tampoco, es lo mismo que la composición, ¿puede ser? La composición no es nada, exactamente. O sea, si bien la G es biyectiva, como la F hace cualquier relajo, cuando componen no queda nada la composición. Exactamente. No entiendo qué quiere decir calcular G o F. Eso no entiendo. Es decir, cuánto te da F de A, cuánto te da G o F de A, cuánto te da G o F de B. ¿Sí? O sea, es decir, G o F aplicado en A es igual a M. G o F aplicado a B es igual a M. ¿Sí? Dale, gracias. Es decir, para cada valor de A, ¿cuánto da G o F? En el 5 de este ejercicio, sí. La quinta, o sea, la del medio de la fila de abajo, tiene dos imágenes en 0. No tiene dos imágenes en 0, porque viste que está el circulito abierto, si no, no sería función. Quiere decir que la recta llega hasta ahí, pero no agarra el 0. Por eso es un circulito abierto. Claro, el límite de X por el lado de 0 negativo daría ese valor, pero no lo toma. Sí, es la manera de simbolizar que llega hasta ahí. Dale, ¿y por qué te perdés, Gustavo? ¿Qué es lo que te hace perderte? Gustavo, ¿estás ahí? Para determinar si son inyectivas, lo que tenés que hacer es ver si para cada valor de y existe un único valor de x, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que habíamos visto del seno y el coseno, no son inyectivas, ¿no? Porque hay muchos x que dan el mismo y. Básicamente, si trazaras paralelas al eje de las x, siempre tienen que cortar solamente en un punto, todas las veces. Si cortan 2 puntos es porque hay 2 que la imagen va ahí. ¿Sí? Bueno, entonces ya que estamos en estas, ¿cuáles de las primeras de estas 6 gráficas son inyectivas? Díganme por ahí. La 1 es inyectiva, ¿puede ser? La 1 es inyectiva. ¿Estamos todos de acuerdo o hay alguien que no esté de acuerdo? Miren que vale no estar de acuerdo. No sé, de las 44 personas que hay, alguna puede responder.
Por el chat igual. ¿Sí, no? Sí, es inyectiva, sí. Bien, gracias. Perfecto. ¿La segunda es inyectiva? Sí, también. Sí. También, ¿no? Sí. También, ¿no? Porque los dos son límites que van al 0, pero no toma el valor 0 más de una vez. Solo en 0 vale 0. Entonces la segunda es inyectiva. ¿La tercera es inyectiva? No. 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 ¿No? Si hiciéramos las paralelas, tendríamos muchos X que toman el mismo valor de Y. Es parecido. Es como un seno o un coseno un poquito desfasado, digamos. Parecido, ¿no? La cuarta es inyectiva. Sí, Perfecto. La quinta, también. muy bien. ¿Y la sexta? No. No, no, tenemos un montón de X que toman el mismo valor de Y, por eso me quedan como esos escaloncitos. ¿Sí? ¿Estamos bien con esas? Perfecto. Ahora vamos con sobreyectiva. Sobreyectiva es que tengo que ocupar de alguna manera todo el eje de las Y. La primera es sobreyectiva. Sí. Sí. La segunda. Sí. La tercera. Sí. La cuarta. No. No, ahí va, como dice Santiago, esa ya no. La tercera no es. La tercera, ¿por qué no es sobreyectiva, Alejandro? Viste que recorre todo de arriba hasta abajo, ¿sí? Entonces, para todos los valores de I hay al menos una preimagen. No es inyectiva. Claro, estamos justamente, estamos restringiéndonos a ese recuadro. No estamos tomando de R en R. ¿Sí? Claro, exacto, en el recuadro. No, perfecto. Si fuera hasta infinito, no, pero vieron que ahí se pegan enseguida. Estamos pensando adentro del recuadro, exactamente. Bueno, ahí la del cuarto recuadro nos queda dudoso porque queda medio límite, queda justito hasta la fecha, pero hasta la flecha. Si fueran todo R, estamos de acuerdo. Si fueran todo R, la tercera no sería sobreyectiva, muy bien. Y la cuarta tampoco, porque igual no tenemos los negativos. Lo que pasa es que no nos dicen cuál es el dominio y el codominio en la función 5, así que estamos de acuerdo que podemos tener dos respuestas según lo que pensemos que es el conjunto imagen. ¿Sí? Así que Profe, entonces hemos llegado que la cuarta no es sobreyectiva. la cuarta no es sobreyectiva. Adentro del recuadro y afuera del recuadro tampoco, porque no agarra a los negativos. ¿Y por qué la 3 sí sería afuera del recuadro, sobreyectiva? La 3 es sobreyectiva en el recuadro si pienso que me estoy restringiendo, que mi conjunto imagen se restringe a ese segmento. Si fueran todos los reales, no sería sobreyectiva. ¿Pero por qué? Porque es como en el... Bueno, podría pasar que nos siga ondulando. Por eso nos restringimos al recuadro para pensar. Porque tendría cotas y habría todo un rango de valores hacia arriba y un rango de valores hacia 4 y hacia abajo para el cual no tenemos. Si fuera que se fuera expandiendo, sí podría ser. Justamente, estamos respondiendo adentro del recuadro, que es donde sabemos lo que pasa. ¿Sí? La quinta, Alejandro, fuera del recuadro, no sería sobreyectiva. Porque parecería que se termina ahí a los negativos. O sea, no parecería que hubiera valores de funciones que siguen hacia... Fuera del recuadro no sería inyectiva. Vamos a restringirnos al recuadro porque se arma cualquier relajo. Sí, sigue para los negativos, pero no te ocupa todos los positivos, Joaquín. Tiene un valor vacío en I, pero lo toma abajo. ¿Sí? Ah, qué sutileza. Sí, podemos pensar que queda un punto afuera. Muy, 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 muy atento, Franco. Exacto. Entonces, la quinta por un punto no sería sobreyectiva. Bueno, todo depende, ¿no? A ver, pará.
voy a dibujar. Ahí, esto de dibujar en recuadros es todo un tema porque nos ponen un problema. Depende cómo sea el conjunto imagen. No, pero ese punto abajo completa la X, pero no la Y. ¿Sí? Vamos a hacer. Esperen que voy a poner la pantalla y lo dibujamos. Esperen que ponga- Claro, Eva Franco, muy atento. Entonces es esto, vieron que es así y hace esto. Ah, perdón, justo ese punto tiene que ser vacío. Y como era para acá, ¿no? Así. Entonces, imagínense. Bueno, menos 1, 1. Imagínense que fuera eso, menos 1, 1, así. Entonces, la 6. Ay, me perdí ya. La 6 no era inyectiva. Entonces, Eva, si el conjunto imagen de la F fuera menos 1, 1 cerrado, entonces lo que nos pasa es que la preimagen F a la menos 1 de 1 no existiría, o sea, el 1 no tiene preimagen, ¿sí? Porque en 0 vale 0. ¿Sí? Entonces, por eso no es sobreyectivo. Perdón, esto no es la imagen de F. La imagen de F es un solo. Si yo digo que, no sé, B es mi conjunto, entonces no sería sobreyectiva en el conjunto B. Si en vez de ser hubiera sido o sea, si mi recuadro hubiera sido punteado, ¿no? O sea, si no tomaba, si el valor 1 no estaba dentro del recuadro, si B hubiera sido menos 1, 1 abierto, entonces en ese caso sí hubiera sido sobreyectiva. ¿Sí? Pero muy bien, muy atentos. Entonces, por ese puntito no es sobreyectiva la 5. Y la 6, le quedan millones de valores, así que tampoco es sobreyectiva. ¿Sí? Bueno, terminamos este ejercicio. La clase que viene vamos con inducción completa. ¿Sí? La 1 y la 2 son biyectivas, exactamente. Las otras, ninguna es biyectiva. Nada, gracias a ustedes. Bueno, la próxima traten de no comer y peinarse así alguien me prende la cámara y no le hablo a un chat. ¿Vale? Saludos. Chao, profe. Buen día. Chao. A comer, vaya a alimentar. Chao, profe. Chao.